Vamos a leer en esta noche en el Evangelio según San Juan, capítulo 20. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, te damos gracias, Dios mío, por la oportunidad hermosa que nos has dado en esta tarde de compartir, Dios mío, los hermanos juntos en armonía como manda tu santa y divina palabra, aprendiendo los unos con los otros, nutriéndonos de las experiencias de los hermanos y hermanas que tú le has proporcionado, en donde está la verdadera hermandad cristiana. Por eso te damos gracias, Dios mío. Y te damos gracias porque sabemos que ha sido acepto en el cielo lo que hasta ahora hemos hecho en este templo, en esta tarde, que nos hemos reunido con el deliberado propósito de alabar, de glorificar, de ensalzar tu santo y divino nombre. Ahora ha llegado el momento de exponer tu santa y divina palabra, y esta misión es gigante para cualquier hombre en la tierra. Por eso yo te pido, Señor, que sobre mis labios pases el carbón encendido, igual que hiciste con el profeta, para purificarlos y para que por ello no salga otra cosa que no sean palabras que a ti te agraden, conceptos que estén de acuerdo a tu santa y divina palabra, y que de los mismos sean nutridos aquellos que hoy escuchan en el templo y mañana pueden escuchar a través de los discos, de los casetes o de los videos. En el propósito que nos anima necesitamos de tu ayuda y sostén. Cobíjanos con tu misericordia, cúbranos con tu gracia para llevar adelante la obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. Qué lindo es el Señor. Estamos de pláceme, estamos de fiesta, estamos celebrando la resurrección de el Señor Jesucristo de entre los muertos. No fue el primero en resucitar. Antes que Jesús habían resucitado otros que él mismo había resucitado, como el hijo de la viuda de Naín, Lázaro, la hija de aquel dirigente de la sinagoga, de Jairo. Pero la diferencia es que todos estos volvieron a morir. Pero Jesús resucitó para siempre, para nunca más morir. Resucitó para ascender. Y ahora está a la derecha del Padre. Y yo quiero analizar con ustedes esta noche 3 aspectos de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Qué significado tuvo para los discípulos entonces que le seguían? ¿Qué significó su resurrección para la humanidad? ¿Y cuál ha sido el significado de su resurrección para nosotros, los que vivimos en estos tiempos? Aleluya. Porque los primeros, los segundos y los terceros nos hemos beneficiado grandemente del sepulcro vacío. Aleluya, gloria al Señor. ¿Qué significó para los discípulos? Vamos a analizar primero ese aspecto.
de la porción bíblica leída se ha narrado de que temprano o de mañana, un oscuro, una dama agradecida llamada María Magdalena. ¿Por qué estaba agradecida esta mujer del Señor Jesucristo? Porque su vida era un infierno antes de encontrarse con el Señor Jesús. Dice la palabra que Jesús había echado fuera de ella 7 demonios. Y si uno molesta, 7 hacen la vida imposible. Y cuando ella recibió esa liberación, el resto de su vida la dedicó a trabajar para el Señor. Dedicada, humilde, abnegada. Vio donde lo habían enterrado y lo más pronto que pudo, aquel día no esperó ni que saliese el sol ni que fuese de día. Agradecida como estaba, corrió al sepulcro y fue la primera. Aleluya. Fue la primera. Las mujeres en la Biblia han tenido rol tremendo. Tremendo. Fue la primera en conocer que el Señor no estaba allí. Ella no sabía dónde estaba, pero allí no estaba. Donde lo habían puesto no estaba. El cadáver no estaba allí, el muerto no estaba allí. La tumba estaba vacía. Y lo que significó primeramente para sus seguidores, para sus discípulos, fue la plena confirmación de las palabras proféticas del propio Señor Jesús, que durante mucho tiempo les había advertido de lo que estaba pasando ahora, lo fue entrenando. Durante 3 años el Señor Jesucristo fue preparando a sus seguidores. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, 22 y 23, Jesús afirma: el Hijo del Hombre, hablando con sus discípulos, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron, dice la palabra, en gran manera. Cuando el Señor le daba la noticia de cuál iba a ser el futuro de él y cómo tendría que pagar la deuda que la humanidad había contraído con el Padre en el huerto del Edén, cuando él le hablaba descarnadamente de lo que tenía que pasar, sus discípulos se dolían, no entendían, sencillamente no entendían. Eso de que tengo que morir está bien, pero resucitar, ¿de qué tú hablas? No se entendía nada de eso. En el Evangelio mismo de Mateo 26:2 aparece esta afirmación, hablando con sus discípulos, 2 días antes de ser tomado preso. Dice el Señor: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Qué dominio de las circunstancias. En 2 días va a morir en una muerte atroz y aún a sabienda de ello no da la espalda y se va de Jerusalén, se queda allí. ¿Por qué? Porque su hora había llegado, estaba consciente. Jesús estaba consciente desde que llegó y comenzó su ministerio de cuál sería el final. Los que no estaban muy claros eran sus seguidores. En cierta oportunidad también, cuando le dijo al apóstol Pedro, después de Pedro haber reconocido quién era el Señor Jesucristo, ellos andaban así allá alrededor de 2 años y medio cuando esto sucede con el Señor, y se cuenta mucho. Herodes creía que era Juan que había resucitado porque le había mandado a cortar la cabeza, porque Juan denunció las pillerías y las atrocidades que él hacía, las inmoralidades. Otros decían que el Señor Jesucristo era el profeta Elías, y él confrontó a los suyos. Me gusta esto porque hay que saber a dónde uno está. Cuando tengan un ministerio, que Dios le va a dar mucho ministerio a ustedes, no teman confrontar a quien le sigue para saber quiénes le siguen, por qué lo siguen y hasta dónde le van a seguir. Hay que estar parado con firmeza. Y entonces él confronta a los suyos y le dice, después que ellos le cuentan lo que dice la gente y lo que dice Herodes, ¿y ustedes qué dicen? ¿Qué creen ustedes de mí? Y el apóstol Pedro fue el que llevó la voz cantante y le dijo, bueno, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Cristo de la gloria. Y eso fue magnífico,
Pero un momento más tarde, escuchen ahora lo que pasa, desarrollándose la misma escena, cuando Pedro hace esa afirmación, vuelve el Señor, porque le estuvo hablando constantemente de la necesidad de ir a la cruz y morir por la humanidad. Pedro dice que lo llamó aparte, le reconvino y le dijo, no sigas diciendo eso, ¿cómo vas a estar hablando de que te van? Pedro no se le callaba a nadie, ¿sabes? Y el Señor lo reprendió. Me gusta bien eso. Y le dijo, apártate de mí, Satanás. Al apóstol Pedro, en aquel momento la mente de Pedro no era una mente celestial ni espiritual. Era una mente carnal. No quería que a su amigo le pasara nada. Mira, déjale eso, déjale Mesías, deja todo, pero tú te quedas con nosotros. Nosotros estamos bien contigo. Y Jesús lo reprende y le dice, Pedro, tú no pones las vistas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres, después de haberle reprendido. Porque Pedro no entendía, su capacidad mental no le hacía entender las profundas afirmaciones de la necesidad que tenía el Señor de morir. ¿Morir por quién? Si tú no le has hecho daño a nadie. Nosotros tenemos hoy, escuche, no se asombre. Nosotros tenemos hoy, precisamente a través del estudio de las Sagradas Escrituras, una comprensión más profunda de la que tuvieron los discípulos al principio, de la necesidad que había de que Jesús fuera a pagar en la cruz del Calvario la deuda contraída varios miles de años antes. Nosotros estamos conscientes porque la humanidad estaba en deuda y nuestra vida estaba pendiente de aquel sacrificio. Nosotros estamos aquí y millones de seres están cantando allá en la gloria con el Señor, en los coros celestiales, porque Jesús cumplió la misión recibida del Padre allá en el cielo. Hijo, es necesario que baje por ella. Después de haber resucitado, escuchen para que ustedes vean que después de haber resucitado, y algunos entre ellos María Magdalena, los que iban camino a Emaús, haber afirmado que lo habían visto, la mayoría de los discípulos seguía sin creer en lo que ellos afirmaban. ¿Qué cosa es esta? Y fue necesario que comiera con ellos pescado y miel, que compartiera con ellos, que lo vieran, que lo tocaran, para convencerse de que aquel era el resucitado. Porque ellos sabían que además de la crucifixión y de los clavos en las piernas y en las manos, había un costado abierto por una lanza. Ellos sabían que José de Arimatea lo había llevado a la tumba a enterrarlo. Ellos sabían todo eso. Y sus mentes humanas no concebían que un cuerpo que había recibido tanta tortura, tantas heridas, pudiera levantarse de entre los muertos. Se resistían a creerlo. Y cuando uno estudia sin apasionamiento esta serie de cosas, llega a la conclusión de que tenían razón. La historia de la humanidad hasta aquel momento no registraba ningún hecho similar a aquel de que un hombre, después de haber sido herido tan bárbaramente, resucitara de entre los muertos. Qué lindo es el Señor. Su entendimiento lo rechazaba. Y no se extrañen, porque hay algo más todavía. Dice el apóstol Pablo, por ejemplo, que nosotros no comprendemos el amor de Dios porque sobrepasa nuestro humano entendimiento. Yo entiendo hasta aquí, pero el amor de Dios está hasta allá arriba. No puedo alcanzarlo. Mi mente humana no alcanza a digerir todas esas cosas hermosas. Y eso es lo que le pasaba a ellos. Aún viéndolo, tuvo que decirle, tóquenme. Un espíritu no tiene carne como yo tengo. Había resucitado el Señor de la gloria. ¿No es maravilloso eso? Gloria al Señor. Y aún nos cuenta la palabra que cerquita de ser alzado a la gloria, algunos seguían sin creer. Pero el tiempo los convenció más tarde. Ese fue en función de lo que significó para sus discípulos la resurrección, la cabal comprensión al final de las afirmaciones de nuestro Señor, y vieron que todo lo que Él dijo se había cumplido.
Y no me queda duda a mí, ahora la Biblia no habla de esto, no me queda duda que la famosa profecía sobre la destrucción de Israel, narrada en el capítulo 24 de Mateo, se quedó en sus mentes. Él había dicho, aquí no quedará piedra sobre piedra. Cuando le enseñaron lo hermoso del templo que Herodes había terminado, él hizo esa afirmación. Ven todo esto, aquí no quedará piedra sobre piedra. Esa afirmación fue hecha alrededor del año 30 de la era cristiana y se cumplió cabalmente en el año 70, cuando el general Tito, general del ejército romano, cercó, atacó y destruyó a Jerusalén. Y dice uno de los historiadores que era judío, pero se alió con los romanos. Un historiador famoso, que por las calles de la ciudad de Jerusalén corría la sangre como si fuera un torrente de agua que venía. Mataron a todo el que encontraron en el camino. El odio de los romanos hacia los judíos y hacia todo el pueblo de Israel era tremendo. Y entre paréntesis, ¿saben por qué odiaban tanto los romanos a ese pueblo? Cristianos y no cristianos, porque en aquel tiempo no estaba bien definido este asunto. Lo odiaban porque en sus creencias religiosas no concebían en sus mentes que hubiese un templo famosísimo en donde se decía que se adoraba a un Dios y que no tuviese imágenes. Ellos no entendían eso, porque según la forma y manera de creer los romanos, pues ellos tenían muchos dioses, tenían muchos patrones, adoraban. Los griegos, que eran de los pueblos más civilizados e inteligentes, habían dado a los filósofos más famosos del mundo, tenían panteones para todos los dioses conocidos y uno para los no conocidos, para que no se pusiera enojado porque no le rendían culto. O sea que esa forma de pensar llevó a los romanos a odiar a aquellos que consideraban que no adoraban a los dioses que ellos adoraban. Y por eso fue la forma y manera en que destruyeron a esa nación. Porque, escuchen hermano, el odio, el que siembra odio va a cosechar destrucción. Años más tarde, ese imperio romano se desmoronó, vino abajo. Y nacieron otros imperios, pero de esos grandes hombres que en aquel tiempo brillaron tanto, y la humanidad ni lo recuerda. Recordamos a Poncio Pilato, recordamos a César de Roma, recordamos a Herodes porque son parte de la historia, pero nada más. Nadie sabe más nada de sus vidas. Pero aquel que abandonaron, al que humillaron, al que castigaron, hirieron y crucificaron, nosotros lo recordamos todos los días de nuestra vida. ¿Y qué significado tuvo entonces para la humanidad? Después de haber visto el significado que tuvo como confirmación de las palabras proféticas de nuestro Señor, ¿qué significado ha tenido desde entonces hasta este tiempo para la humanidad el hecho de la resurrección? Pues escuchen esto, hermanos, significó la realidad de un Dios hecho hombre por amor a los hombres. No entendían, no entienden. Hoy no hay millones, hay billones de seres humanos que no se han rendido a nuestro Señor, que viven la vida como si el Dios nuestro, el creador de cielo y tierra, no existiera, como si aquel Hijo de Dios no hubiese ido a la cruz por nosotros. Pero para todo aquel de ellos que se arrepienta, Jesucristo es una esperanza para ellos. Es la luz en medio de las tinieblas. Qué lindo. La humanidad siempre tiene la oportunidad de arrepentirse y venir al Señor. ¿Y qué significado, por último, ha tenido y tiene para nosotros la resurrección del Señor Jesucristo? Es interesantísimo porque esto sí nos toca a nosotros de muy cerquita.
para nosotros ha significado la reconciliación. ¡Aleluya! Dice la palabra que Dios Padre estaba en Jesucristo reconciliando al mundo con Dios. Y dice Pablo que a él le fue dado la palabra de la reconciliación. ¿Y qué significa reconciliarse? El hombre había roto con Dios y correspondía al hombre volver a hacer las paces con Dios. Pero para que no le fuese imposible, porque él no tenía medios propios, por eso vino Jesús. Y a través de Jesús, nosotros hemos sido reconciliados, estableciendo de nuevo contacto con el Padre. Por ejemplo, para que se entienda el concepto de reconciliación, los que tienen cuenta de banco, cuenta de cheque sobre todo, usted deposita hoy $500, abre una chequera y da 4 cheques. La abrió por 500 y dio 4 cheques de $200. Si no hiciera más nada, ¿verdad? Cuando venga el estado de cuenta, si se cerró antes que los cheques llegasen, ¿verdad?, viene bien, pero si los cheques fueron cobrados, ahí faltan $200. Y si el día después del cierre usted depositó 500 más, resulta que en la cuenta suya usted tiene $1,000, pero en la cuenta de banco no aparece eso. Entonces, reconciliar es buscar por qué hay una diferencia entre mi chequera y el banco, para que no me lleven lo que es mío. Hay que tener tanto, no confíen en los bancos, ¿saben? Esto es una advertencia bien clara. Cuando ellos se equivocan, se llevan miles y miles de dólares y no hay quien lo acuse de ladrones. Pero eso está pasando todos los días. Gloria al Señor. Pues reconciliar es encontrar las diferencias que existen, y las diferencias el Señor vino a hacerlas desaparecer. El otro concepto que significa para nosotros es la justificación. Reconciliación, volver con Dios, justificación. Nosotros somos pecadores de nacimiento, aunque no se nos imputa cuando somos niños. Pero una vez que adquirimos conocimiento, necesitamos a un Salvador. Nadie nace cristiano. Nadie se hace cristiano porque los abuelos y los padres o las hermanas fueron cristianos. Hay que entrar por la puerta de la salvación, por la sangre de Jesús, porque al Padre nada más que se va por Él. No es por mamá, no es por papá, no es por mi abuela. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. No es por Juana, no es por Catalina, no es por San Pancho, ni por ningún otro. Es a través de Jesucristo. Y la justificación significa que aquella culpabilidad que yo tenía por ser pecador, primero por haberlo heredado y segundo por haberle agregado. Porque cuando yo vine al Señor, por ejemplo, y en mí casi todos ustedes están retratados, se me consideraba pecador porque yo heredé de Adán el pecado original que se le llama. Pero además de lo que heredé, hice mi fortuna de pecados yo también. ¿Y la pena del pecado cuál es? ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Entonces yo y ustedes, para que no se rían mucho, también habíamos sido condenados a muerte por nuestros pecados. Pero en eso aparece el Señor Jesucristo y actúa como juez justificador. Y cuando Él muere en la cruz del Calvario, esa muerte redentora sirvió para pagar la deuda, y al pagar Él mi deuda ya yo no debo nada. Si usted debe una tarjeta $500 y viene cualquier hermano y se lo paga, ya usted no tiene que pagar nada. Bueno, pues la deuda del pecado que yo le debía a Dios fue cubierta por la sangre de Jesús y me quedé libre de pecado. Y dice la Biblia que si tus pecados fueran blancos como rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Cuando fui perdonado, igual que ustedes, quedamos como cuando la carne de Naamán le fue restaurada, como la de un niño. Así quedamos nosotros limpios por la sangre redentora. Y la última gran y definitiva ventaja de la resurrección fue nuestra salvación. ¡Aleluya! Resurrección, justificación, regeneración conlleva un solo término:
salvación. Ya no hay sobre mi cabeza una espada pendiente esperando que yo muriera para llevarme al infierno. No. Ahora, ¿saben lo que tengo sobre mí invisible a los humanos? Una corona que me espera cuando Él venga o cuando yo vaya. Porque el encuentro viene, o Él viene a mí o yo voy a Él. Si Jesús viene esta noche nos vamos. Pero si nosotros partimos antes de que Él venga, nosotros vamos a Él y para nosotros aquí en esta tierra se acabó todo. Pero empieza la otra etapa de nuestra vida. Amén. Así que la salvación es la posibilidad cierta de que nosotros vamos a entrar allá al reino de los cielos, porque un día el Señor resucitó de los muertos para que yo no muriera eternamente. ¿No es maravilloso eso? Dice la palabra de Dios que Él abrió un nuevo camino. Cuando Jesús moría en la cruz del Calvario, el velo del templo se rajó de arriba abajo, tipificando el hecho de que el lugar más sagrado del templo, que era el lugar santísimo, donde podía entrar nada más que el sumo sacerdote una vez al año, y quien quiera que no fuese el sumo sacerdote y se atreviese a entrar, moría. ¿Qué les parece? Nosotros no podíamos llegar al Señor, al Padre, antes del Hijo. No había forma o manera. Pero en su muerte redentora se abre en el cielo para nosotros la oportunidad de poder hincarme, arrodillarme y orar al Padre en el nombre del Hijo. Dice la palabra: acercaos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, cuando yo me hinco, usted se hinca. ¿Sabe a dónde estamos hincándonos? Frente al trono de la gracia. Porque ahí está Él. ¿Recuerdan el testimonio del hermano? Jesús no tiene que ir a los templos a hacer los milagros. Yo he dicho y repito en este momento que si el Señor se manifestase visiblemente en la ciudad de Nueva York, mi criterio muy personal es que no iba a ir a ninguno de nuestros templos. Iba a ir donde están los desamparados, los homeless, los que lloran sin que nadie los consuele, aquellos que le duele la cabeza y no hay quien le dé una aspirina o un Tylenol. Él iba a consolarlo, a pasarle la mano por la cabeza y a decirle: hijo, ya no te va a doler más la cabeza. Ese es el criterio mío. ¿Entienden, hermano? Esa fue la misión que Jesús hizo cuando estaba en la tierra. Antes de Cristo, dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, nosotros estábamos lejos de Dios, bien lejos, pero ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre. Es el significado de la sangre. Dice el apóstol Pedro, algo maravilloso, me encanta, cuando el apóstol Pedro hace una afirmación escribiéndole a los dispersados los cristianos dispersados que había en diferentes partes del mundo. De la sangre de Jesús hemos sido rociados con ella. Y a pesar del tiempo, porque cuando Pedro escribió eso fue alrededor de 40 años después de la muerte del Señor Jesucristo, nosotros, 2000 años después de la muerte de Jesús, hemos sido igualmente rociados con la sangre generosa y santa de nuestro Señor. ¿Y saben qué pasa? Que esa sangre nos cubre ante los ataques bestiales del enemigo. Cuando Él viene tratando de buscar la manera y forma de entrar y atacarnos a nosotros, y ver la sangre de Jesús cubriéndonos como un gran escudo alrededor nuestro, dicen: vámonos para otro porque ahí no podemos entrar. Y cuando usted y yo nos paseamos o caminamos por las calles de Nueva York, hay mucha maldad, mucha malicia y muchos demonios en las calles de Nueva York. Pero cuando un hijo de Dios camina y hay una conferencia de demonios en la esquina, buscando a quién atacar, y nos ven a usted o a mí
cubierto con la sangre de Jesús, ¿saben lo que le dice el uno al otro? Vámonos, quítate del medio, no nos metamos con ese porque nos van a caer 1.000.000 de ángeles arriba. Échate a un lado. Qué lindo es el Señor. Ese es el beneficio que nosotros hemos recibido en parte de la resurrección, la seguridad completa de que mientras vivamos acordes con los principios que el Señor ha establecido en este santo y divino libro, no tenemos que temerle a nadie. Durante siglos dice la palabra en el libro de los Hebreos, capítulo 2, versículo 14, que la humanidad vivió con temor porque el enemigo se había apropiado del imperio de la muerte. Pero al morir Jesús recupera, al resucitar ese imperio, y se le acabó el mandato a Satanás. ¿Y sabe de qué se está alimentando hoy? Lamentablemente, de descarriados que un día estuvieron en las iglesias, que se apartaron de ellas, porque era mucho trabajo, porque costaba mucho ir a la iglesia 2 o 3 veces a la semana. Así pagamos nosotros. Él no tuvo a menos ir en plena juventud a los 30 años y entregar su vida por todos nosotros. Sin embargo, hay muchos que es la realidad, que no vienen a las iglesias. Cuando usted le pregunta por qué, es muy cansón, ir allá, voy a descansar, tengo que ir a ver a mi tía o mi abuela. Y no se dan cuenta que ni la tía ni la abuela lo van a esperar de arriba, que va a ser el Señor resucitado el que nos va a estar esperando cuando entremos allá a los portales de gloria. Así que está buscando en primera instancia a los descarriados y segundo a los que nunca han conocido a Dios, a los que no le han recibido. ¿Se acuerdan lo que dice la palabra en el capítulo 2 del libro de los Efesios? Antes de conocer al Señor nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y Él nos resucitó. Así como Él resucitó en vida de la muerte física a la vida real, a la vida física, nosotros igualmente resucitamos de una muerte donde estábamos muertos a las cosas del espíritu. Un muerto no sabe nada de lo que le ponen a la orilla. El individuo que no ha recibido al Señor no sabe absolutamente de las cosas del espíritu. Estábamos muertos al espíritu. Pero Él en ese momento, por compasión, por misericordia, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, nos dio vida a nosotros. Y no solamente eso, sino que dice la Biblia en el libro de los Efesios 1:3 y 2:6, que nos llevó a los lugares celestiales y nos ha sentado en los balcones del cielo con Cristo Jesús. ¡Aleluya! Por eso, hoy nuestros corazones están alegres. Decía mi hermano en su testimonio que él está contento y alegre porque recibió tanto del Señor. La salvación es más que un tumor. La salvación vale más que una enfermedad. La salvación es la plenitud, la certeza de que nosotros estaremos a su lado. Muchos lamentablemente han partido estando enfermos, pero están con el Señor. Otros han partido estando buenos y están al otro lado de la barrera, donde ni se asome a mirar lo que está pasando por allá, porque los quejidos rompen el espacio. Pero nosotros hoy, agradecidos, pensamos en aquel momento cumbre de la resurrección y le agradecemos a Dios, porque aún hoy todavía, 2000 años después, el sepulcro de Jesús sigue vacío. ¡Gloria a Dios! Aleluya, gracias Señor en esta hora. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque tú eres bueno, Jesús. Gracias porque ascendiste allá arriba. Aleluya. Abriéndonos las puertas. Fuiste a preparar lugar para nosotros. Aleluya. El camino está libre para nosotros también ascender cuando el momento llegue. Gracias por la oportunidad, Dios mío, que hoy nos has dado a los ángeles, de compartir estos hermosos y preciosos conceptos. Gracias, Señor, porque has llenado nuestra alma de luz, rescatándonos de las tinieblas a tu luz admirable.
Gracias, Dios mío, porque tú eres nuestra paz. Gracias por todos los beneficios. Gracias por nuestra familia, por nuestra vida. Gracias por los que llevan nuestra sangre. Gracias, Dios mío. Gracias por la iglesia de Jesucristo, esta y todas las congregaciones que conforman la verdadera iglesia de Jesucristo. Gracias por la oportunidad de servirte, Dios mío. Gracias por ese ministerio que tu amor abriera en Santo Domingo con niños para enseñarles que hay un Dios en los cielos que se ocupa de ellos. Gracias por la iglesia que pudimos abrir. Gracias por los pastores que le podemos mandar ayuda. Gracias porque cada una de estas cosas le está diciendo al mundo que aquí hay una iglesia que se ocupa de cumplir la voluntad divina. Que nuestro deseo íntimo no es el brillar ni el buscar nuestra gloria, que nos cobijamos en la gloria de Jesús, que caminamos tras sus pasos, sus huellas es el destino que nosotros seguimos. Gracias, Señor, por la escuela bíblica del principio de la clase y por las escuelas allá atrás con los niños, con los jóvenes. Gracias, Dios mío, por todas estas oportunidades que tú nos das. Y sobre todo, gracias por este ambiente que hay aquí en esta congregación, por la hermandad espiritual que se respira, porque aquí flota el amor, porque Jesús está aquí. Tú estás en tu templo, Señor. Este es tu templo. Aquí estamos nosotros y te recibimos, Jesús. Sabemos que tú estás observando todo esto porque lo dice la santa palabra. No permitas nunca, nunca, nunca que detrás de este púlpito se pare alguien, Señor, que no cumplas los requerimientos fundamentales de ser fiel a la sangre vertida en el Calvario. Gracias, Jesús, porque nos has dado fuerza para seguir en estos hermosos caminos. Gracias por cada hogar aquí representado, por cada familia, por cada sueño de jóvenes, por cada ilusión en los niños. Gracias por todo ello. Te pido por los hogares, Señor, donde aún una de las partes no ha venido al conocimiento pleno de estos hechos que hoy hemos narrado aquí. Pero sabemos que si continuamos, ellos vendrán a rendirse un día a los pies del Señor. Gracias, Dios mío, por la paz que yo siento en mi corazón, porque me posesioné del segundo legado más importante que el Señor Jesucristo nos dejara. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo la hice mía, hágala usted suya. Y comenzará a vivir una vida plena en riquezas espirituales. Porque Él vino a dar vida y vida en abundancia. Y esa abundancia únicamente la podemos disfrutar aquellos que hemos rendido todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, a nuestro Señor Jesucristo. Señor, fortalece si hay algún débil en nuestros medios. Si hay alguna duda en alguna cabeza, Dios mío, en algún cerebro, de que tú estás haciendo la obra, llévate la duda, porque donde nace la duda muere la fe, y donde surge la fe se va la duda. Si hay algún enfermo en nuestros medios, pon tu mano santa, gloriosa, restaura. Si hay alguien que está en este momento caído, levanta. Dios mío, para que siga el camino. Tenemos que cumplir la misión que le ha sido encomendada a la iglesia. La edificación de los santos, el ocuparnos del herido, del caído, levantarlos, tenderle la mano, tirarle el brazo, llevarlo con nosotros si no pudiese caminar. Al tiempo y al mismo tiempo ocuparnos de aquellos que aún no conocen al Señor y demostrarle que hay una vida mejor cerquita de Dios, una vida a plenitud, una vida sin odio, sin pasiones malas, una vida llena de perdón y amor para aquellos que nos ofenden y difaman, una vida llena de amor para todo el mundo, una vida integral
entregada a un propósito, servir a Dios mientras vivamos. Gracias, Padre. Te presento y te pido la bendición para cada uno de nuestros hogares. Para los que quedaron en los hogares que por una u otra causa no pudieron estar con nosotros en esta tarde, te pido igualmente tu santa y divina bendición que ahora baje sobre ellos y sientan un refrigerio espiritual que los aliente, conforte y fortalezca, para que el enemigo no tome ventaja de nuestras humanas debilidades. Diablo, aquí no hay nada para ti, aquí todo es para el Señor. Mi alma te alaba. Y así, Señor, nos iremos en esta tarde contentos, alegres y fortalecidos, porque tú has estado, y dice la palabra, que estarás con nosotros todos los días de nuestra vida. Ahora